Entonces, al realizar la raíz cuadrada de 20 tenemos que que este resultado es lo que mide este lado. Siempre va a ser el mayor lado. Seguimos con las razones trigonométricas. En los triángulos semejantes, los ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. La razón entre los lados de un triángulo determina su forma. De un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo agudo se definen. ¿Sí? Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser? Estos dos lados forman un ángulo recto, que son el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cateto adyacente a la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo alfa y al ángulo beta es el adyacente. Entonces esto forma lo que es la hipotenusa. Dado un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa se definen entre seno, coseno y tangente. El seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cociente sabemos que es el resultado de la división. ¿Sí? De la división entre seno de ¿qué? Del cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, entre estos dos. ¿Sí? Estas razones no dependen del tamaño del triángulo, sino del ángulo. Listo. Entonces aquí tenemos estas fórmulas que nos van a servir para utilizar o para encontrar las distancias o los valores de los lados. La explicación de la función seno y coseno. En esta figura se ha representado el ángulo alfa en la circunferencia goniométrica o de radiounidad. ¿Sí? Tenemos esta circunferencia. En el triángulo rectángulo que se forma como la hipotenusa es 1. El cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente es el coseno. Es importante recordar el siguiente triángulo. ¿Sí? Hipotenusa, seno, coseno. Observamos que coseno y seno son las coordenadas del punto final del triángulo en la circunferencia del radio. Entonces, de acuerdo a las anteriores fórmulas, nos va a dar esto. ¿Sí? Tenemos aquí los datos y podemos sacar el seno, coseno y la hipotenusa o la tangente. La función tangente. En la figura se comprende porque al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le llama tangente. Su valor queda definido sobre la recta tangente a la circunferencia en el punto 1. Observa que cuando el cateto adyacente vale 1, la hipotenusa es igual a la inversa del coseno A. Cociente 1 por el coseno es igual a la hipotenusa del cateto adyacente. Se le llama secante de A de alfa y se abrevia sec de alfa. Con esto hemos terminado la unidad del tercer corte de la materia de lógica y pensamiento matemático. Espero que esto les sirva de ayuda para aclarar algunas dudas. Muchas gracias por su atención.